porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Carolina Ávila y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. Gastos de docentes y padres de familia para continuar las clases desde casa han aumentado durante la cuarentena. Universitarios reiteran al gobierno la necesidad de matrícula cero para evitar una deserción entre el 30 y 50% en el segundo semestre del año. Según el Índice Global de los Derechos 2020, Colombia se ubica entre los 10 peores países del mundo para los trabajadores. En tiempos de cuarentena, tanto docentes como padres de familia han tenido que incurrir en gastos adicionales para continuar con el proceso educativo desde casa. Acceso a conectividad, adquisición de equipos electrónicos e incluso el aumento en el consumo de los servicios públicos han sido algunos de los gastos extra que vienen asumiendo desde los hogares. En medio del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno desde el 24 de marzo, tanto docentes como padres de familia han visto afectado fuertemente su presupuesto, ya que durante el trabajo en casa para poder continuar con el proceso educativo desde la virtualidad, muchos han tenido que acarrear con gastos extra correspondientes a conectividad, adquisición de equipos electrónicos, minutos a celular e incluso aumento en los servicios públicos. Los padres de familia diariamente deben comprar el combustible que suministran a las plantas eléctricas para obtener la energía con la que se recargan los celulares, donde los niños pueden comunicarse con sus maestros y desarrollar el proceso educativo. Esta actividad ha generado sobrecosto a los padres de familia debido al valor del combustible y al pago del transporte que ellos deben hacer. Docentes y padres de familia aseguran que esta situación no solo les ha afectado económicamente al interior de sus hogares, sino que en zonas rurales muchos de ellos deben desplazarse a otros sitios para conseguir la conectividad o la comunicación que necesitan. La empresa Energía, pues que en mi caso sería Sedenar, pues nos está cobrando precios que nosotros no sabríamos qué hacer. Frente a esto, docentes y padres manifiestan que este panorama de tantas preocupaciones les están generando afectaciones psicológicas y problemas de salud. Incluso algunas entidades territoriales les están negando a los docentes auxilios como la bonificación por zona de difícil acceso. En este sentido, el llamado al gobierno es a que aseguren las herramientas necesarias para poder continuar prestando el servicio educativo desde casa y así garantizar el derecho constitucional a la educación. Y precisamente en el marco de la emergencia por el COVID-19, la mala prestación de los servicios médicos asistenciales al magisterio y sus familias se han agravado. Y es justamente porque los prestadores de salud se han valido de esta situación para negar, demorar y cancelar los servicios. Desde que se iniciaron los actuales contratos de salud para los docentes y sus familias, la mala prestación de este derecho se ha profundizado en las 10 regiones del país, situación que se ha agravado durante el aislamiento obligatorio porque los actuales prestadores de los servicios médicos asistenciales han utilizado esta situación como excusa para negar o demorar aún más los servicios al magisterio. Antes de la pandemia, el servicio de salud prestado por Servisalud San José ha sido pésimo y lamentable. Primero, le niegan las citas a los maestros cuando las solicitan porque dicen que no hay agenda. En segundo lugar, tenemos represadas las citas con los especialistas y tampoco hay agenda para ellos. En tercer lugar, la entrega de los medicamentos no se hace oportunamente y cuando se los entregan, les entregan una sola parte.
Este escenario, producto de la actitud pasiva del Ministerio de Educación y de la Fiduprevisora, al no garantizar mejoras en la atención médica, pero tampoco en el cumplimiento de los contratos, ya ha cobrado la vida de decenas de educadores en todo el país. Hoy en Barranquilla y el Atlántico tenemos la nefasta cifra de 15 compañeros fallecidos, sospechosos de COVID, porque es tan malo el sistema de salud que a usted no le dan los resultados a tiempo para saber si es o no es COVID. Hoy, compañeros, producto de la alteración académica, de que hay que estar 24 horas pegados a los celulares, a los computadores, les han dado infarto, les ha dado coma diabético. Esto nos ha generado un problema de salud mental. Estamos viviendo una situación crítica por la mala prestación de los servicios de salud. En este sentido, FECODE continuará insistiendo que se garantice la salud como derecho, así como la prestación eficiente y oportuna de los servicios médicos asistenciales a los maestros y sus familias, que se realicen las evaluaciones, auditorías y vedurías, que de inmediato la Fiduprevisora active la red extraordinaria como herramienta coercitiva y de sanción para los operadores que incumplan los contratos, y que el Ministerio de Educación asegure el cumplimiento de los términos a los operadores, porque la defensa a la vida debe ser una prioridad. Y como es habitual, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro. Así que es el momento para que el secretario general, el profesor Luis Edgardo Salazar, se dirija al Magisterio colombiano. Un saludo vital y fraternal al Magisterio y la sociedad colombiana. Para el modelo neoliberal, para el sistema capitalista y para este gobierno, hay unas vidas que son consideradas improductivas y superfluas. Por eso, en razón de la tesis del camerunés Achille Mbembe, cuando se refiere a la necropolítica, afirma y comprueba que algunos gobiernos planetarios están en el interés de administrar la vida. Por eso se desatiende a los inmigrantes, la población carcelaria en la misma forma, la población mayor a 70 años es marginada. Por eso debieron organizarse en el movimiento de la Revolución por las Canas para reclamar su derecho a la existencia. El sector de salud absolutamente desprotegido, ejércitos de colombianos que se expresan en la simbología de los trapos rojos reclamando condiciones para la subsistencia. Por otro lado, el gobierno pretende implementar caprichosamente su política de la alternancia educativa y van a llamar a modelo de experimentar a los estudiantes de los grados 10º y 11 a retornar a la presencialidad. Los protocolos son entregados hoy para su implementación a las entidades territoriales, a las secretarías y secretarios de educación y a los directivos docentes. Frente a la pregunta de la universalización del Internet y la conectividad, el gobierno responde que eso debe resolverse por la vía de los planes municipales y departamentales de desarrollo y que seguramente para el año 2030 harán unas líneas de intervención precisas para atender la brecha digital en el sector rural. Desde FECODE nos ratificamos en defensa de la vida, la salud y la educación. Llamamos finalmente a las maestras y maestros a mantenernos en el estado de alerta como un mecanismo para exigir el respeto a los derechos de los educadores y los derechos del pueblo colombiano. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Con la excusa de la pandemia, varias entidades territoriales vienen tomando decisiones arbitrarias en materia educativa. A la fecha, sindicatos filiales y subdirectivas municipales denuncian el incumplimiento en los acuerdos por parte de los gobiernos regionales y departamentales en varias zonas del país.
El incumplimiento de los acuerdos suscritos entre gobiernos regionales y departamentales y los sindicatos filiales del país se ha agudizado con la llegada del coronavirus. Si bien algunas entidades territoriales han convocado a las juntas educativas, otras no respetan lo pactado con las organizaciones sindicales, afectando como siempre a la educación pública. Entidades territoriales certificadas del departamento de Cundinamarca y de la mayoría del país están colocando medidas arbitrarias como la privatización de la educación, la entrega de colegios en concesión, convenios con las instituciones privadas, incumpliendo los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales. Frente al tema de cumplimiento de acuerdos suscritos, persiste la falta de voluntad de los gobiernos para materializar lo pactado, en lo referente a la negociación de los pliegos de peticiones entregados al inicio de este año por algunos sindicatos. Estos coincidieron en apoyar sus peticiones en 4 ejes fundamentales: garantías sindicales, dignificación de la profesión docente, salud y prestaciones sociales y política educativa. Sin embargo, a la fecha, en varias entidades territoriales, las negociaciones se han venido dilatando. En este tiempo de emergencia de salud se evidencia aún más la necesidad de la financiación de la educación pública. Quienes sufren son las regiones y Risaralda no es la excepción. Dificultades en la infraestructura, cierres de instituciones, fusiones de colegios. Por esto pedimos la reforma al Sistema General de Participaciones ya. Al igual que las dificultades al acceso a la educación, la canasta educativa, la implementación de la jornada única, que es otro de los incumplimientos de los acuerdos, porque no se ha realizado la evaluación de las condiciones y las mejores de la misma. Esta emergencia nos da la razón de que hay una afectación en la relación técnica alumno-docente, alumno-grupo. La educación rural no está siendo atendida como se merece. Resulta grave que estas mismas entidades territoriales, además de no cumplir los acuerdos, ahora estén retirando los permisos sindicales de los dirigentes del magisterio que se atreven a alzar su voz en contra. Por ello, FECODE manifiesta una vez más su disentimiento con las políticas educativas y los planes de desarrollo privatizadores de varios municipios y departamentos, y hace un llamado para que los gobiernos regionales y departamentales cumplan con los acuerdos pactados con los sindicatos regionales, porque de lo contrario, el magisterio y las subdirectivas municipales continuarán manifestándose en defensa de los derechos del magisterio y la educación pública. Y al igual que en las regiones, las universidades públicas del país también han sido víctimas de los incumplimientos por parte del gobierno. Es por ello que en las mesas de diálogo para la educación superior pública, líderes estudiantiles le han pedido al Ministerio de Educación rescate presupuestal, cumplimiento en los acuerdos del año 2018 y matrícula cero. De acuerdo con varias organizaciones estudiantiles de educación superior, para el segundo semestre del año podría presentarse una deserción entre el 30 y 50% en las universidades. Esto por cuenta de la crisis económica y social que atraviesa el país a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Frente a esta situación, en las últimas semanas, líderes universitarios han venido realizando una serie de peticiones al gobierno nacional, las cuales buscan beneficiar a las instituciones de educación superior y a los estudiantes. La máxima exigencia durante esta mesa fue matrícula gratuita durante la pandemia. No puede ser que el costo de esta emergencia sea dejar de estudiar. Los y las estudiantes hemos sido enfáticos en la deserción académica que puede traer esta crisis, si el gobierno nacional no aporta recursos para aliviar la economía de las familias con mayores necesidades. Ante esta exigencia, el gobierno nacional dispuso 97.500 millones de pesos dirigidos a estudiantes de estratos 1 y 2, lo cual es por completo insuficiente. También dispuso 1 billón de pesos para créditos a los que las universidades puedan acceder. No puede ser que la solución para poder estudiar sea endeudarnos. Pese a que la Universidad de Córdoba, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Cundinamarca, entre otras, anunciaron que las matrículas de algunos estudiantes serán gratuitas para el siguiente semestre, todavía faltan medidas de fortalecimiento financiero por parte del gobierno nacional en varias de las instituciones públicas de educación superior. Teniendo en cuenta que de los 620.000 estudiantes
que hoy hacen parte de las 32 universidades públicas, el 70.9% es de estrato 1 y 2. Se requiere en consecuencia que esos sectores vulnerables de la población que se ven afectados puedan continuar en su proceso de formación. Esa matrícula hoy corresponde a 1.1 billones de pesos. Es decir, si el Estado le garantizara la permanencia en cuanto a matrícula cero a esos 620.000 estudiantes, necesitaríamos 1.1 billón de pesos. Aunque durante la 9ª reunión de la Mesa de Diálogo para la Educación Superior Pública, los estudiantes manifestaron que las medidas tomadas por el Ministerio en medio de la pandemia no han sido suficientes y no presentan soluciones reales, sí es necesario que el gobierno garantice la matrícula cero y la creación de nuevos alivios para quienes tienen créditos con el ICETEX. De lo contrario, los universitarios seguirán manifestándose a través de redes sociales y con plantones, porque a puertas de iniciar el segundo semestre académico, todavía existe mucha incertidumbre frente al futuro de millones de estudiantes. Y hacemos otra pausa en Encuentro, esta vez para que el profesor Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de la Federación, socialice temas de interés con todos los docentes del territorio nacional. Un saludo al magisterio y a la comunidad educativa de todo el país. Duque y la ministra de Educación han pretendido utilizar la pandemia para desconocer derechos, acuerdos y a FECODE como interlocutor válido. Es más, el partido de gobierno ha intensificado su campaña de desprestigio contra la federación y contra el magisterio estatal. La comunidad educativa, las organizaciones de estudiantes, padres y madres de familia, un buen número de alcaldías y gobernaciones coincidieron con FECODE y se pronunciaron contra la propuesta de alternancia educativa que pretende imponer Duque y la ministra porque expone al contagio a más de 20 millones de personas que integramos la comunidad educativa del país. Es más, varias entidades territoriales anunciaron que no retornarán a clases presenciales durante este año. Develado el carácter irresponsable de la alternancia educativa, ahora la ministra de Educación pretende que cada colegio o municipio resuelva sobre el retorno a las actividades escolares de los chicos de 10º y 11, lavándose las manos sobre las eventuales y desgraciadas consecuencias que se les endosaría a mandatarios seccionales y a directivos docentes. No, ministra, el derecho a la vida no se deja a la suerte. Esa es una apuesta suya que puede perder y tener un desenlace fatal. Mientras haya riesgo a la vida y a la salud, no podrá haber retorno a las actividades presenciales escolares. Ministra, le exigimos en primer lugar suspenda la directiva número 11. Segundo, proceda a concentrarse en garantizar las condiciones dignas a estudiantes, profesores, padres y madres para que se pueda desarrollar la labor desde la casa, desde las actividades escolares. Y en tercer lugar, acuerdo con FECODE y el conjunto del sector educativo sobre los términos de una emergencia educativa. No a la alternancia, sí a la vida y a la salud. Un abrazo fraternal. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Aunque Colombia no es una nación petrolera, su economía tiene gran dependencia de este hidrocarburo. Sin embargo, con la caída de los precios a causa del impacto del coronavirus a nivel global, se hace necesario replantear la economía nacional, reactivando la producción agrícola. La industria petrolera colombiana ha sido en los últimos años el motor de la economía del país. El petróleo es el primer producto de exportación con el 55,4% del total de las exportaciones y el principal contribuyente a las finanzas del Estado. Sin embargo, Colombia no es un país petrolero y con la caída en los precios por el impacto del coronavirus en la economía global y en la reducción en la demanda de combustibles, los ingresos fiscales de la nación se reducen en 400.000 millones de pesos anuales, por lo que se hace urgente reevaluar la práctica económica nacional. Es por eso que debemos replantearnos si la economía debe ir hacia una economía extractiva o si debe utilizar la economía recursiva. ¿Cuál es la economía recursiva?
todos los otros procesos de economía en los cuales nos permitamos trabajar con un aliado importante que se llama el campo y que desafortunadamente en nuestro país se ha venido debilitando y que también ha venido modificando su estructura en una estructura totalmente inequitativa. Según directivos de Dignidad Cafetera y Dignidad Agropecuaria Colombiana, en los últimos años el aumento del Producto Interno Bruto agropecuario en el país creció un 25% al pasar de 47,1 billones a 58,9 billones de pesos. Asimismo, se disminuyó la pobreza en este sector y se incrementaron las importaciones en comparación con otros años. Sin embargo, pese a este crecimiento, el agro aún no tiene respaldo suficiente por parte del Estado, pues basta con mirar la cifra del presupuesto nacional destinada para el desarrollo agrícola para darse cuenta que los recursos son precarios. De un presupuesto de casi 270 billones de pesos, el del agro escasamente llega a 1.800.000 millones de pesos. Lo que deja ver que sin lugar a dudas el agro no es importante para quienes gobiernan a este país. Desde el punto de vista del crédito agropecuario, este año debe estar por ahí del orden de unos 6 billones y medio de pesos, que también es una cifra muy pequeña, pues si se compara la cantidad de cosas que podríamos hacer los colombianos y la cantidad de productos que se podrían sembrar y la cantidad de economía que podría hacerse alrededor del sector agrícola nacional. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda, indicó que con una caída en la demanda del hidrocarburo, los precios difícilmente van a repuntar rápido o van a llegar a los niveles deseados, más aún cuando la producción petrolera es sumamente costosa y tiene un fuerte impacto ambiental. Por esto se hace urgente la formulación de una política de reactivación económica enfocada en el campo, donde se estimule la oferta nacional, se destinen más recursos para impulsar el agro y se promueva la producción de cultivos en el país, así como el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Paz referente al tema agrario. Dentro de la 7ª edición del Índice Global de los Derechos 2020, la Confederación Sindical Internacional analizó la violación a los derechos laborales en 144 naciones. En el documento, que refleja el aumento de este flagelo en los últimos 7 años, se destaca nuevamente a Colombia como uno de los 10 peores países para los trabajadores. En una clasificación donde se encuentran países como Sudán, Egipto, Filipinas, Bielorrusia, Honduras, Chile, India, Corea, Turquía, Hong Kong, Zimbabue y Colombia, entre otros, por 7º año consecutivo, el territorio nacional es considerado uno de los 10 peores países del mundo para los trabajadores. Esto como consecuencia a la criminalización del derecho a la huelga, la falta de protección laboral, la anulación de registro de sindicatos y el aumento en los arrestos y detenciones arbitrarias. ¿Qué es lo que más se viola en Colombia? El derecho de asociación. Hacer un sindicato puede significar en muchos casos el despido de los trabajadores que intentan hacer el sindicato. Ser dirigente de un sindicato significa en muchos casos ser atropellado por los dueños de la empresa, por los empleadores. Violado el derecho de asociación, se viola también enormemente el derecho de negociación, pero lo que más ha influido en este análisis es la impunidad sobre más de 3.000 asesinatos de los últimos 30 años y sobre todas las amenazas, los asesinatos actuales, la violación del derecho de libertad sindical, los despidos por actividades sindicales, toda la violencia antisindical. De acuerdo con el ranking del Índice Global de los Derechos de la CSI 2020, Colombia ocupa el 3er lugar entre los 10 peores países luego de Bangladesh y Brasil, contexto que es bastante alarmante porque confirma lo que a nivel internacional la CUT ha venido denunciando en varias oportunidades. No es un problema de falencias legislativas, sino es un problema de una práctica política. Una práctica política de sectores del empresariado que está alcahueteada por el gobierno y que tiene como soporte unos enormes pool de abogados
que viven encargados en este país de un oficio único, que es acabar sindicatos, no permitir las negociaciones, y hay empresas que pagan más a los abogados para no darle la negociación a los sindicatos, que lo que puede costar las mismas pretensiones de los sindicatos. El informe, que analizó a 5 regiones del mundo, destaca que las Américas se ha convertido en el continente más mortífero para los trabajadores. Allí el 64% de los países excluyen a esta fuerza laboral del derecho a formar o afiliarse a un sindicato, mientras que en el 68% se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva, y en 18 de los 25 países examinados se vulneró el derecho a la huelga. A esta lamentable situación se ha sumado el COVID-19, pues varios países están aprovechando de la pandemia para promover agendas contrarias a los derechos de los trabajadores y con ello llevar a un retroceso en las libertades sindicales. Y antes de terminar nuestro programa, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a nuestros compañeros y compañeras y a toda la comunidad educativa en general. El pasado jueves realizamos nuestra Junta Nacional, en la cual se analizó las diferentes circunstancias y la pretensión en la cual sigue el gobierno nacional y la señora ministra de retornar a partir del 1 de agosto a la presencialidad, ahora con los grados 10º y 11º. Fruto de esta discusión y análisis y por unanimidad de nuestra Junta Nacional, ratificamos nuestra posición en el sentido de no a la alternancia, no a la presencialidad, y si es el caso, si es necesario, declararemos a los maestros y maestras y llamaremos a toda la comunidad educativa a la desobediencia civil, ya que hoy no están las condiciones, no están los protocolos ni los elementos de bioseguridad que se requieren y se necesitan verdaderamente con base en las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud. A la vez, no están los recursos suficientes por parte del Ministerio de Hacienda para ser girados a cada una de las entidades territoriales y las instituciones educativas. Pero sobre todo, hoy nosotros, FECODE, los maestros de Colombia, defendemos el derecho a la vida y a la salud por encima de cualquier otra cosa. Por eso decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir del 1 de agosto. De otra parte, nosotros estamos diciendo que rechazamos rotundamente hoy la estigmatización, ya que continúa hacia FECODE por parte del partido mayoritario, el Centro Democrático. No podemos permitir más esta estigmatización y por eso exigimos al gobierno nacional, al presidente Iván Duque, que se pronuncie y a la vez rechace esta situación que están en contra de los maestros y maestras de Colombia, en contra del Comité Ejecutivo, en contra de la dirigencia sindical, tanto a nivel nacional y a nivel regional. Nosotros defendemos la vida, la paz y la democracia. Desde FECODE, toda nuestra solidaridad a la familia y toda la comunidad en Vera, de la cual fue víctima nuestra niña de abuso por parte de las fuerzas militares de Colombia. Hoy rechazamos vehementemente, tajantemente esta situación y este abuso que ha cometido la fuerza pública contra nuestra niña de la comunidad en Vera. Todo nuestro apoyo y solidaridad con la familia y toda la comunidad indígena en el departamento de Risaralda. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. No olviden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. No olviden visitar nuestro canal de YouTube, compartir y darle un like. La invitación para esta semana es a continuar con todas las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.